Buenos días, licenciada. Mi nombre es Yadira Tesalema. Hoy hablaremos sobre la fonología, la semántica y la sintáctica. Primero tenemos el desarrollo fonológico. Es la disciplina que se encarga de estudiar los sonidos de las lenguas, es decir, cómo los niños lo pronuncian de una manera ya sea suave o alta. También tenemos dentro del desarrollo fonológico algunas producciones fonológicas, como es la etapa fonatoria. Esto sucede desde el nacimiento hasta el año y medio. Es donde los niños producen mediante el llanto. Segundo, tenemos las sonrisas, el arrullo y el agujeo. Esto lo produce a la edad del año y medio hasta los 4 meses. Es cuando el niño comienza a hablar sus palabras como ser a o em. También tenemos el juego vocálico y exploratorio. Es donde el niño de la edad de los 4 meses hasta los 6 a 7 meses es donde el niño ya explora algunas palabras como decir bla bla, entre otras. También tenemos el balbuceo reduplicado. Esto sucede desde los 6 hasta los 7 meses, en adelante hasta los 10 meses. Es donde el niño ya conforma dos palabras, como decir ma o pa. En el balbuceo variado ya el niño ya produce palabras complejas, simples como decir mamá o papá. Esto sucede a la edad de los 10 meses a los 14 meses. Por último, tenemos la transición entre el balbuceo. Esto sucede a partir de los 10 meses. Es cuando el niño ya conoce algunas palabras como decir hola o libro. Los procesos de simplificación fonológica. Mediante los procesos de simplificación es cuando los niños eh, dicen algunas palabras en vez de decir tren, lo dicen ten. También tenemos dentro de los procesos la asimilación, que se relaciona de un sonido a otro sonido, como decir, en vez de decir matilla, lo dicen natilla. También lo tenemos el proceso de sustitución. Se refiere a un sonido por otro, como decir, en vez de decir zapato, zapato con Z, lo dicen zapato con S. También tenemos los procesos de simplificación de la estructura de la sílaba. Es la suposición de sílabas átonas, es decir, esto omite la sílaba que procede, ya sea de una sílaba acentuada de la palabra. Por ejemplo, en vez de decir está, lo dicen ta. En vez de decir plato, lo dicen pato. La reducción de grupos consonánticos se refiere a las palabras que tengan dos o más consonantes juntas, como decir pato, lo dicen plato, o en vez de decir bravo, que es la palabra correcta, lo dicen babo. Las omisiones de consonantes finales terminan en consonantes, como decir la palabra luz, lo termina solamente en lu, es decir, lo omite la consonante final que sería la Z. También tenemos las omisiones de consonantes iniciales. Son aquellas palabras que omiten el fonema que no sabe producir
como decir, por ejemplo, las palabras sol lo dicen ol, o en vez de decir zapato, lo dicen apato. Está en la palabra zapato, con la palabra apato lo está omitiendo la Z. También tenemos la reducción de diptongos. Son aquellas palabras o simplificaciones de los diptongos. En su lugar producen una sola vocal, como decir, en vez de decir puente, lo dicen pente. Por último tenemos la reducción silábica. Son aquellas palabras que tienen más de una sílaba y empiezan con una sílaba. Es decir, la palabra en vez de decir ratón, lo dicen rato o tato. Por otra parte, también hablaremos sobre la adquisición repertorio suprasegmental. Esto se conforma en tres adquisiciones repertorias importantes, como son la entonación, el acento y el ritmo. La entonación es un sistema de distribución de tonos y fronteras tonales en las oraciones. Es la palabra como lo acentuamos en distintas palabras. También tenemos el ritmo. Son aquellas formas en cómo los hablantes distribuyen los intervalos consonánticos y vocálicos. También tenemos el acento, eh, que es una permanencia acústica que tienen ciertas sílabas, ya sea de manera de su intensidad, volumen y duración. Eh, También hablaremos sobre el desarrollo léxico. El desarrollo léxico dentro de los procesos de simplificación de la fonología, los niños de los 9 a los 10 meses comprenden ya sus primeras palabras. El niño de 1 año es aquel niño que imite protopalabras, como decir bubú, babá, entre otras. El niño de 1 año a 1 año y medio aparecen ya sus primeras palabras, como lo dijimos anteriormente, ya lo dice mamá, papá, y también los niños de 18 a 24 meses son aquellos que ya exploran de manera formal. También los niños de 2 años a los 30 meses ya realizan combinaciones de palabras como mamá, ven aquí. Eh, También hablaremos sobre la exploración léxico. Los niños de 1 año y medio hasta los 6 años ya pronuncian básicamente 9 palabras, lo van adquiriendo diariamente, 9 palabras. Los niños descubren que los objetos se pueden nombrar, también ya tienen un aprendizaje funcional, logran la permanencia de los objetos, el inicio de la representación mental, sobre todo el desarrollo de la categorización y agrupación de objetos, es decir, donde ya se va agrupando dicha palabra. Por ejemplo, si lo decimos gato, sería singular, y si lo decimos gatos, sería plural. O también, por otra parte, sería cuando hay unos conjuntos y lo va agrupando, por ejemplo, en alimentos o personas o medios de transportes, los va agrupando a cada conjunto. Características del significado de las siguientes palabras. El niño ya a los 4 a 5 años, el niño ya lleva
un contexto ya simplificado de algunas palabras, como decir, ya conoce el objeto con su palabra. Por ejemplo, el zapato ya sabe que es un zapato. Si lo decimos mesa, también ya sabe que es una mesa, o sea, ¿a qué nos referimos? Em, el fonemas de un año a año y medio, es decir, hasta los 2 años, existen fen- fenómenos ya sean de infraextinción, son aquellas palabras que utilizan para un subconjunto, como decir, por ejemplo, el perro es un subconjunto a animales. También tenemos los fonemas sobre extensión. Son aquellas que aplican a una palabra o a una serie de referentes, como decir una agrupación de trenes, por ejemplo, así como lo tenemos en imagen. También por último tenemos los fenómenos diferente y referente. El significado de la palabra del niño con el adulto no coincide. Por ejemplo, en vez de decir tren, el niño lo va a decir bus. O sea, todavía no coincide la palabra con el adulto. Em, También las etapas de desarrollo y adquisición léxica y semántica son muy importantes en los niños. De 2 años, los niños ya aprenden más de 300 palabras. A los 3 años, los niños ya hablan más de 1000 palabras. A los 6 años, los niños hablan más o conocen de 15.000 y 18.000 palabras. Al principio de la adultez, eh, ya conocen más de 6.000 palabras. También los niños de 9 hasta los 10 años ya logran tener una lengua escrita, conocen más su vocabulario. Las etapas de desarrollo y adquisición léxica y semántica son muy importantes, ya que después de los 4 años, los niños ya tienen una adquisición semánticas posteriores. A los 6 años se inicia en el dominio de usos figurativos del lenguaje, ya conoce cada elemento, ya conoce cuál es el nombre de su objeto. A los 5 años aparecen los términos supraordinados y subordinados. Después de los 5 años se dan los verbos tantos metalingüísticos y metacognitivos. Esto está ligada a un contexto de simplificación de las palabras, como ya lo dijimos anteriormente. La morfosintáctica. Dentro de las etapas de la morfosintáctica es muy importante conocer la etapa de la palabra u holográstica. Esto sucede de los 12 a los 18 meses, un único simbólico lingüístico, como lo dicen los niños mamá, por ejemplo. También tenemos la combinación de palabras o habla telegráfica de 13 a 24 meses. También tenemos el desarrollo de la morfología y la sintaxis. Em, Como lo estábamos hablando anteriormente, la palabra holofrase es cuando los niños ya pronuncian una palabra, como decir mamá o teta o pala o palo. También la habla telegráfica es cuando la unión de dos palabras, como decir mamá aquí o quiero comer. También dentro de esto se habla sobre las primeras
combinaciones de palabras. El habla telegráfica es un significado relacional de las primeras relaciones semánticas, como es las omisiones, el orden de las palabras, significados relacionales y relaciones semánticas. Eh, para, para conocer de la mejor manera, realizaremos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en la relación semántica, la nominación sería esto coche. Ejemplo, la recurrencia sería otro cuento. La no existencia sería no, o sea, que no Mario o no Alicia. El agente sería tú no comerás. La gente sería tú no comerás. Agente tú, acción no comerás. Acción mira, objeto teo. O mira el bus. Eh, por ejemplo, también sería el agente yo y el objeto una pupa. La acción sería aquí y el locativo anono. Identidad sería P y locativo aquí. Entidad sería elefante y atributo sería grande. Poseído sería a ojo y poseedor a mamá. También es importante conocer algunos modelos de los análisis sintácticos. Las primeras combinaciones de las palabras, la gramática probote y las palabras abiertas, gramáticas autónomas. Por último, hacia la estructura sintáctica y expansiones a partir de las primeras combinaciones. Para conocerlo de la mejor manera, la sintáctica son aquellas combinaciones o relaciones de las palabras, es decir, después a partir de la combinación de dos palabras se producen entre los 24 y los 30 meses. También son las expansiones del sintagma nominal y del sintagma verbal y se forman las oraciones simples. Las secuencias de adquisición de los fonemas, marcas, morfologías que requieren los niños. Por ejemplo, es muy importante conocer el género, el número, el artículo, las formas verbales, las preposiciones, los posesivos y los pronombres. Transcribir. Por otra parte, también las modalidades de las oraciones del desarrollo de la negación y la interacción son tanto asertivas, afirmativas y negativas. También suelen ser algunas modalidades de las oraciones básicas, la imperativa, la interrogativa y la exclamativa. La combinación de oraciones, es decir, las oraciones compuestas, ya dominan los mecanismos básicos para construir las oraciones simples. Los niños entre los 2 y los 3 años ya dominan algunas palabras para ordenar y estructurar una oración. También tenemos el segundo periodo, como son las modales, es decir, fíjate cómo lleva la cabeza al cuello. Las condicionales, si le muerde, le hará mucho daño. Las temporales, cuando yo se quema, se pone amarillo. Relativas con anexos. También tenemos las explicaciones del desarrollo de la morfología y la sintaxis para el aprendizaje. El desarrollo, para conocerlo de la mejor manera, la morfología son aquellos que ordenan y estructuran la oración. Y la sintaxis
En cambio, nos ayuda a ordenar y estructurar una oración. Los procesos de adquisición del lenguaje son innatistas y también pueden ser empiristas. Los innatistas es cuando el niño ya nace aprendiendo por naturaleza. En cambio, empiristas es todo lo contrario. Es cuando el niño, todos los conocimientos adquiridos es mediante la experiencia. Eh, También plantean la adquisición de la morfosintaxis y sobre todo se basa en los mecanismos generales. Explicaciones del desarrollo de la morfología y la sintaxis, las claves para el aprendizaje. Es muy importante estar atento a la finalización de las palabras. Segundo, estar atento al orden también de las palabras. Por ejemplo, como el niño le escribe. En vez de le, lo puede escribir él. En vez de sol, lo puede escribir los, entre otras palabras. Asignar una única forma a cada unidad de significado. Es decir, cada objeto ya tiene su determinado nombre y conoce a qué se relaciona. Evitar interrupciones. Es importante dentro del aprendizaje de los niños evitar las interrupciones, ya que los niños se desconcentran muy rápidamente. También tenemos las adquisiciones sintácticas y posteriores. Son aquellos recursos propios de la competencia adulta. Es donde los niños ya construyen tanto como oraciones simples y oraciones compuestas y oraciones condicionales. En las oraciones simples son oraciones que tienen un verbo. Por ejemplo, mañana compraré un libro. También las oraciones compuestas son aquellas que tienen más de dos verbos. Por ejemplo, Juan pinta un paisaje y Mateo dibuja un paisaje. Dentro de las oraciones condicionales, un ejemplo sería, si mi mamá se entera que rompí el libro, me va a pegar. Esto sería todo a los temas tanto de la morfología, la sintaxis. Gracias.